Definitivamente cuando el COVID se proclamó como pandemia, arrasó los 5 continentes. 5 meses después de haberse proclamado como pandemia, ya había cobrado más de 4 millones de casos confirmados en todo el mundo. Y la pandemia definitivamente ha hecho que cambiemos la forma como el paciente interactúa con el médico y como nosotros como médicos interactuamos con el paciente. ¿Por qué? Porque en la búsqueda de poder proteger a estos pacientes y de poder protegernos de una u otra manera, la necesidad del tratamiento de los pacientes se enfocó en poder tener y liberar camas y que los pacientes cada vez fueran menos a nuestras instalaciones con el riesgo, porque cuando se declaró pandemia nadie sabía ni para dónde coger, ni qué hacer, ni a dónde esconderse, y definitivamente lo primero que hicimos los médicos fue quédense en la casa, después vamos a mirar qué hacemos, pero dónde estaba toda esa patología que había de base y en esa forma de protegerlos del contagio, ¿qué pasó entonces con la enfermedad que definitivamente tenía que seguir avanzando? Esto es una cohorte que comparó una cohorte de pacientes con cualquier patología oncológica o hematológica con unos pacientes que llegaron con patología hematológica o oncológica infectados, y definitivamente cuando miramos entonces la cohorte comparada de los sanos, entre paréntesis, o sea, simplemente tenían patología hematológica o oncológica sin COVID, la incidencia de pacientes que se infectaron teniendo mieloma múltiple era de 3,5% con un odds radio que era significativo. En 30 de marzo del 2020, lo que empieza a pasar es que suenan las alarmas entonces en Estados Unidos y estos servicios de asistencia médica permiten que más o menos alrededor de 1.000 centros asistenciales puedan girar hacia la teleconsulta o hacia la telemedicina. Pero ¿qué se sabía hasta ese momento de qué era la telemedicina? ¿Cómo funcionaba? Pues ya se tenían algunos reportes, una revisión sistemática inclusive que aparece en Cochrane, ya había desarrollado como una búsqueda de qué beneficio tenía realizar telemedicina en los pacientes. Esta revisión sistemática incluía 93 ensayos. Obviamente eso fue antes de la pandemia, pero en Estados Unidos ya había, por decirlo así, como una plataforma y de una u otra manera se permitía que el paciente interactuara de esa manera con el médico. En esa revisión sistemática se encontró que había mayor eficacia de la telesalud respecto al servicio cuando el paciente iba asistencialmente. Y todas las causas de mortalidad eran iguales, es decir, no se morían más los que se atendían por telemedicina que los que se atendían de forma presencial. Desde el punto de vista entonces oncológico, también tenemos un metaanálisis que lo que hizo fue mirar 20 ensayos controlados que mostraban cuál era la eficacia de esta intervención específicamente en pacientes con cáncer de mama, y en este metaanálisis se mostró que la telesalud se asociaba con una mejor calidad de vida, autoeficacia, menor depresión y angustia en comparación con la atención habitual. Estos ensayos o estos metaanálisis se realizaron antes de que fuera la pandemia en el 2020. Este estudio inclusive es del 2018. Después de esto, cuando uno revisa la literatura, uno mira que definitivamente la estrategia pudiera funcionar o pudo haber funcionado y que dio estos resultados en estos metaanálisis, pues cuando la principal razón de hacer telemedicina fuera la adherencia al tratamiento, para uno decirle al paciente usted se está tomando el medicamento sí o no, o para decirle al paciente usted está vivo o, no, o está muerto, pues eso, para eso serviría en su momento la telemedicina o para alguna asesoría genética. Consecuencia de esto, de cuando se empieza a implementar la telemedicina, pues no era lo mismo implementar la telemedicina en Estados Unidos, en un país europeo, que implementar la telemedicina en un país de Latinoamérica, donde la mayoría de las personas e inclusive de los pacientes ni siquiera tienen acceso a Internet, ni siquiera muchas veces tienen un teléfono que sea propio porque muchos pueden vivir en el área rural. Entonces parecía muy fácil cuando estas guías americanas y europeas decía gire a la telemedicina y uno decía, pero ¿a dónde llamo al paciente? ¿Cómo le explico al paciente? El paciente ni siquiera va a entender qué es lo que tiene que hacer,
porque como todos saben, muchas veces uno coge un paciente y el paciente le dice, sí, me estoy tomando la cápsula roja, la cápsula azul, y uno ni siquiera sabe de qué le está hablando. Entonces parecía que para las otras economías era muy fácil poder atender y poder aconsejar que uno de una u otra manera girara la telemedicina, pues basado en los estudios antes de la pandemia, pues parecía que era fácil y que no iba a tener como mayor impacto en la mortalidad de estos pacientes. Inclusive acá en una corte en Estados Unidos, durante la pandemia, en ese artículo que se publicó en septiembre del 2020, ellos básicamente cogieron unos pacientes en el noreste de Estados Unidos y demostraron que a los que menos les iba bien o los que menos entendían eran los negros y los hispanos, comparados con la población propia blanca americana, que no se beneficiaban de las visitas por telesalud porque no estaban a la hora indicada cuando se iba a hacer la llamada, cuando se iban a conectar por internet y porque eran la conclusión que es una conclusión subjetiva, probablemente lo tomaban menos rígido, pues eran menos rígidos a la hora de realizar este tipo de medicina. Esto es un estudio que intentó modelar el Reino Unido, que sale en Lancet del 2020, y este modelo muestra que en 5 años la mortalidad por cualquier tipo de cáncer va a aumentar entre un 4 y un 17%, basado en todo lo que pasa con la implementación de la telemedicina. Ellos hablan y ahí meten en este modelo, que es un modelo de regresión logística, meten estos tipos de patologías, cáncer de mama, colorectal, esofágico y pulmón, y ellos con esa regresión dicen que en el peor de los casos la mortalidad aumentará hasta en el 17%, consecuencia de todo lo que hemos vivido durante esta pandemia. Finalmente, pues reconocer que representa el 1% de todas las neoplasias malignas, que estos pacientes van a ser tratados por largos periodos de tiempo, que este no es el paciente que usted trata 2, 3 meses y ya el paciente salió del sistema de salud, porque ya vimos que en la ontogenia y en la diferenciación celular está en el último eslabón. Es una célula que tiene la capacidad de evadir como todos los mecanismos cuando empleamos quimioterapia, y por eso actualmente el mieloma se considera una entidad incurable, inclusive habiendo realizado un trasplante de médula ósea. Después del trasplante de médula ósea vienen mantenimientos y esperar que el paciente recaiga y vuelva a iniciar una segunda o tercera línea de tratamiento. Es inevitable el costo y lo que se nos viene al sistema de salud, a nuestro sistema de salud, porque fundamentalmente veremos pacientes más recaídos, los retrasos, quizás los inventos, entre comillas, de los esquemas que hicimos para proteger los pacientes para que eso no se nos contagiaran en su momento, y que definitivamente esto va a cobrar, como mirábamos algunos estudios, que la mortalidad de estos pacientes aumente en el tiempo. A corto plazo, entonces, lo que veíamos, lo que íbamos a hacer básicamente era minimizar el riesgo para estos pacientes de que no fueran, pero actualmente, pues lo que hay que hacer es lo que empezamos a hacer fue empezar a reactivar que estos pacientes sí fueran, porque empezaron también a cobrar vidas los retrasos en los tratamientos. Y finalmente, a largo plazo vamos a tener que enfrentar los desafíos de todo esto, porque como dicen los grandes expertos, y uno encuentra los artículos, apenas estamos empezando a escribir lo que se llama la era post-COVID. Las preguntas que me quedan a mí es entonces qué nos depara el futuro a nuestros pacientes, estos pacientes que recayeron, que los encerramos, aquellos pacientes a los que les pusimos quimioterapia estando con COVID y que los resultados fueron peores, los que les retrasamos el trasplante de médula ósea. ¿Qué vamos a hacer entonces con respecto a los tratamientos con un futuro fiscalmente restringido? ¿Qué vamos a hacer con nuestro entorno respecto pues a la pospandemia y al manejo de todos estos pacientes?